Bueno, buenas tardes, noches, días, dependiendo en qué tiempo se encuentren observando nuestro video. Pues bien, somos del grupo 3IM7, el equipo número 7, con nuestro tema reorganización geopolítica y nuestro respectivo subtema, tratados internacionales. Ahora vamos al índice. Pues bien, el primer tema a exponer es acuerdos de Bretton Woods, que me tocan a mí, Jiménez Gutiérrez, Lenin Eduardo, y esta es mi respectiva vestimenta. Este es mi saco, corbata, mi camisa de manga larga, pantalón y no se alcanza a ver, zapato. Pues bien, seguimos con el siguiente. Mi nombre es Arango Lara Osvaldo Yael y yo voy a hablar sobre el Plan Marshall. Mi vestimenta es corbata, camisa de manga larga, el saco, el pantalón y no se alcanza a ver los zapatos. Por mi parte, yo soy López Martínez Evaneviel y yo les voy a hablar del Pacto de Varsovia. Este es mi vestimenta, tengo corbata, camisa y pantalón. Hola, yo soy García Escamilla Alfonso, hablaré sobre la OTAN y esta es mi corbata, camisa de manga larga y pantalón. Ahora bien, comenzamos con el primer tema, que es acuerdos de Bretton Woods. Estos fueron establecidos por Jean Maynard Keynes de Reino Unido y Harry Dexter White de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Vamos por su objetivo. El objetivo principal es el nuevo orden económico mundial y el apoyo al comercio. Esto a través de un régimen monetario internacional o Bretton Woods System, con un tipo de cambio fuerte y estable. Esto quiere decir que la diferencia entre dos monedas sea la menor posible, que sea constante y equivalente en el mayor tiempo posible, un largo tiempo posible, por favor. Después, con el dólar estadounidense como patrón, ahora pasamos al lugar y fecha de firma. El lugar y fecha de firma fue el 27 de julio de 1944 en el complejo hotelero de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. De aquí proveniente su nombre de acuerdos de Bretton Woods. La siguiente, por favor. En total, 730 delegados de 44 naciones lo firmaron. Las 44 naciones que lo firmaron son las siguientes: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irán, Irak, Liberia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. Pasamos al El, siguiente tema. el tema del cual yo les voy a hablar es el Plan Marshall. El Plan Marshall lo creó George Marshall, de su apellido Marshall. Por eso lleva ese nombre. Este plan se divide en tres etapas. La primera etapa tenía como objetivo reconstruir toda Europa occidental con ayudas económicas y poder crear un nuevo sistema global económico. La segunda etapa, su principal objetivo era ayudar a la industria para que Alemania pudiera volver a tener su capacidad industrial como la tenía en 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera etapa, su principal objetivo, que también fue la conclusión de este plan, era tener
un plan para poder ayudar a las personas que fueron dañadas después de la Segunda Guerra Mundial, ayudarlas con planes de negocio, con nuevos empleos y también con ayudas económicas a diferentes países. De ahí siguen los objetivos generales del Plan Marshall. El Plan Marshall tenía 3 objetivos. El primero era, en parte, ayudar a recuperar la capacidad que tenía Alemania en tanto la industria como en la economía en el año de 1938. El segundo objetivo que tenía era convertir un entorno económico pues estable y que se dieran mayores exportaciones con los países. La tercera tenía referencia con la segunda, que era facilitar el comercio internacional. Esto entre los países que estuvieran en este tratado. Y bueno, hablando de los países, el lugar y el año en el cual se firmó este, este plan fue en Estados Unidos, en Florida, en la facultad de la Universidad de Harvard, que está en Florida, el 5 de junio de 1947. Este se creó por un discurso que dio el secretario de Estados Unidos, que era George Harvard. Pues al principio no tenía el nombre de Plan Marshall, pero después se le puso ese nombre por su creador, que era George Marshall. Eh, los países que lo firmaron, o los cuales estaban internos en este plan, era Austria, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, que era Alemania Occidental, porque ya se había dividido, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, también Noruega, Suecia, Turquía y finalmente Reino Unido. Bueno, como ya había comentado, se divide en 3 etapas. La primera etapa tenía como principal objetivo generar un sistema de economía global para poder ayudar y soportar todos los daños que se habían cometido en la Segunda Guerra Mundial. Por eso su principal objetivo del Plan Marshall era ayudar y reconstruir toda Europa, en principal Europa Occidental. La segunda etapa, que fue en el auge de este plan, su principal objetivo era ayudar a las fuerzas militares de los países que estaban conformado este plan para que se pudieran proteger de, por ejemplo, en este caso la URSS, que ese era su principal enemigo, por cualquier ataque, ¿no? O represalia que pudiera tener la URSS hacia los países que lo conformaban. Y la tercera etapa era que en esta etapa se dio un conflicto interno en Estados Unidos, porque ya que habían republicanos que no aceptaban como tal que se siguiera con este plan, porque decían que Estados Unidos tenía que enfocarse en progresar como país y no estar ayudando a los demás. Y también se dio el bloqueo de los gobiernos occidentales, que esto lo hizo en parte la URSS, y este plan se normalizó en Estados Unidos, y también se rechazó en varios estados de Estados Unidos porque ya no se quería seguir con este plan, y con esto se dio el fin del Plan Marshall. Y bueno, el siguiente tema es el Pacto de Varsovia. Yo les voy a hablar del Pacto de Varsovia. Este fue un acuerdo militar firmado el 14 de mayo de 1955 en la ciudad de Varsovia. Esta fue creada por la Unión Soviética, que se le conoce como la URSS. El Pacto de Varsovia está dividido en 3 etapas. Como primera es su creación, luego sería su funcionamiento y posteriormente su disolución, que sería el fin.
Luego, el objetivo en sí del Pacto de Varsovia era tener una estabilidad y una seguridad conjunta en una región para poder así evitar la proliferación de armas nucleares y fuerzas y reducir el armamento en los países miembros, ya que todo esto podría establecer una estructura de mando militar conjunta entre los países firmantes. Luego, el lugar de creación y de inicio y de fin fue presentado, como anteriormente se los mencioné, en la ciudad de Varsovia, el 14 de mayo de 1955, y que culminó en 1991. Y luego los países que lo conforman, que lo firmaron en sí fue Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Rumania, Albania y Alemania Oriental. Luego seguiría la primera etapa. En sí, la primera etapa fue de su creación, que sería en 1955. Esta fue cuando el pacto fue establecido como una reacción a la integración de Alemania Occidental en la OTAN, que consolidando en sí una alianza militar entre los países del bloque socialista bajo la influencia de la propia URSS. Luego pasaríamos a la segunda etapa, que sería en sí su funcionamiento o desarrollo, que esta abarcaría en el periodo de 1955 hasta 1991, que fue cuando las Fuerzas Armadas de los países miembros actuaron de una manera coordinada bajo un mando pues único, que tenía como el objetivo de defenderse de posibles amenazas externas y asegurar la estabilidad de sus territorios. Finalmente pasaríamos a la tercera etapa, que sería su culminación, que abarcaría en el periodo de 1991 a 1994, con una crisis que sería la caída de la Unión Soviética en 1991, ya que el pacto en sí dejó de tener una relevancia y fue pues disuelto formalmente en 1944. A continuación pasaríamos al tema de Comecon.
Hola, ahora yo sigo con el tema de la OTAN. OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora diré quién la propone. En sí, quienes lo proponen fueron varias naciones internacionales militar. Esta fue creada después de la Segunda Guerra Mundial como resultado del Tratado de Bruselas en 1949. Su objetivo. El objetivo de la OTAN fue organizarse ante una posible amenaza de la Unión Soviética y otras organizaciones. Y también sus objetivos han ido cambiando a lo largo del tiempo. En sí, su objetivo principal es salvaguardarse entre sus aliados y estar dispuestos a defenderse entre ellos. Los países que lo conforman son 30 países, entre los que destacan varios miembros como Bélgica, Francia, Estados Unidos, Europa, Canadá, Checoslovaquia, el Reino Unido, Países Bajos y Europa del Occidente. El lugar y año en que se firma. La OTAN se firmó en Washington, en Estados Unidos, el 4 de abril de 1949. Y eso sería por todo de mi parte del tema de la OTAN. Ahora continuamos con las conclusiones. Pues bien, con las conclusiones relacionadas a los temas que acabamos de exponer es que, pues, como se pudieron dar cuenta, son tratados y acuerdos que están formados por ambos bandos que se presentan en la Guerra Fría, como es el lado capitalista y el lado socialista, que después se convertiría en el comunista. Por su parte, el lado capitalista sería lo que es los acuerdos de Bretton Woods, o también la OTAN e incluso el Plan Marshall. Por el otro lado, del lado socialista, encontramos que fueron la Comecon y el Tratado de Varsovia. La Comecon fue fue surgida gracias a la OTAN en respuesta como una alternativa de este. Por lo tanto, mientras tanto, el acto de los acuerdos de Bretton Woods y el Plan Marshall fueron formadas para una reconstrucción mundial después de la Segunda Guerra Mundial, una reconstrucción económica que la Segunda Guerra Mundial dejó severos daños a varios países del lado europeo. Pero mientras tanto, del lado del Plan Marshall hubo algunos que estuvieron en contra de esto, del mismo Estados Unidos, republicanos que estaban en contra de esto, ya que no lo consideraban como algo bueno, ya que ellos querían evolucionar y progresar como un país. Ahora bien, las conclusiones que serían ya generalizando nuestro tema, que es reorganización geopolítica, tenemos que en el primer punto la división ideológica. La Guerra Fría fue un conflicto entre el capitalismo liderado por los Estados Unidos y el comunismo o el socialismo que fue liderado por la Unión Soviética o la URSS. Como segundo punto, tenemos la carrera armamentista, donde se desataron varias guerras que no fueron directas entre el lado comunista y el lado capitalista, pero sí fueron de suma importancia. En el número 3 es las guerras indirectas, la que les mencionaba anteriormente, en donde se dieron en distintos lugares, como fue Corea del Norte, la guerra de Vietnam y así. El punto número 4 es caída del comunismo, en donde se disuelve por completo en 1991 la Unión Soviética o la URSS. Por nuestra parte sería todo de nuestra exposición. Gracias por observarla y que tengan buen día, noche, dependiendo de dónde lo estén viendo.